Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hay vidas que parecen sacadas de una novela de espionaje, pero que son absolutamente reales. Historias que transcurren en varias lenguas, bajo varios nombres y en varios continentes, sostenidas por una voluntad de hierro y una fe inquebrantable en una causa. La historia que hoy nos ocupa es una de esas. Vamos a hablar de África de las Heras Gavilán, una mujer nacida en Ceuta en 1909, hija de militar, educada en la fe católica y los valores conservadores de la burguesía española de principios del siglo XX, que acabó siendo coronel de la KGB soviético y una de las espías más eficaces y longevas de toda la Guerra Fría. Una mujer que saltó en paracaídas sobre los bosques nevados de Ucrania para combatir a los nazis, que dirigió desde Uruguay la red de espionaje soviético de toda América del Sur durante casi 20 años, que se casó 2 veces por orden de sus superiores en Moscú, y que murió en 1988 con todos los honores militares que la Unión Soviética podía otorgar. Su nombre en clave era Patria. Y esa única palabra en español aparece grabada hoy en su lápida en el cementerio de Moscú. Para entender a África de las Heras, hay que entender la España convulsa de los años 20 y 30 del siglo pasado. Ella nació el 26 de abril de 1909 en Ceuta, en el seno de una familia con profundas raíces militares. Su padre, Zoilo, era oficial del ejército español. Su tío Julián llegó a ser alcalde de Ceuta. Otro tío, el general Manuel de las Heras, moriría en los enfrentamientos provocados por la sublevación de Jaca en diciembre de 1930. Todo en su entorno familiar hablaba de patria, de honor, de uniforme y de Dios. Y sin embargo, algo dentro de África iba en una dirección completamente distinta. Con solo 19 años, en agosto de 1928, se casó con el capitán de la Legión Francisco Javier Arbat. La vida parecía trazada con la regla de las convenciones sociales de su época. Pero la muerte temprana del hijo de ambos, Julián, rompió ese matrimonio y de alguna manera abrió una grieta en la identidad que el mundo había construido para ella. Tras la muerte de su padre y el traslado de su hermana Virtudes a Tánger en 1933, África tomó una decisión radical: marcharse a vivir a Madrid. Y Madrid, en aquellos años, era un hervidero político. La Segunda República había abierto debates que antes ni siquiera se podían pronunciar en voz alta. En la capital, África conoció a la diputada socialista Margarita Nelken y al sindicalistas como Amaro del Rosal. Inició una relación sentimental con Luis Pérez García Lago, uno de esos hombres que la acercaron definitivamente a las ideas de izquierdas. En 1934 ya era militante de la Agrupación Socialista de Madrid y participó en la Revolución de Octubre de ese año como enlace y transportista de armas. Cuando estalló la sublevación militar en julio de 1936, África estaba en Barcelona. Allí fue introducida en las estructuras de seguridad republicanas por el sindicalista Antonio López Raimundo, pasando a formar parte de las patrullas de control. Y fue precisamente en este entorno de guerra y radicalización donde cruzó por primera vez la órbita del NKVD soviético, el poderoso servicio de inteligencia que Stalin había desplegado en la zona republicana con un doble objetivo:
ayudar militarmente a la República y controlar políticamente todo lo que se moviera en ella. En 1937 fue reclutada formalmente por el NKVD. Las dos figuras clave en este proceso fueron Alexander Orlov, el enlace soviético con el Ministerio del Interior republicano, y Nahum Eddington, el agente que más tarde organizaría el asesinato de León Trotsky. Para una joven española que había perdido su mundo anterior y encontrado una nueva fe en el comunismo, la propuesta de trabajar para Moscú debió de parecerle la consecuencia lógica de todo lo vivido. Su primera misión internacional fue también una de las más delicadas y peligrosas que la URSS le encargó jamás. Viajar a México bajo la identidad falsa de María de la Sierra y acercarse a León Trotsky, el revolucionario que Stalin consideraba su mayor enemigo. Trotsky vivía exiliado en México, rodeado de un dispositivo de seguridad formidable. Desconfiaba de todo y de todos. Y sin embargo, África consiguió ganarse su confianza. Fue contratada como secretaria y traductora sin levantar la más mínima sospecha, lo que le permitió informar puntualmente a Moscú sobre los hábitos, los movimientos y las vulnerabilidades del operativo de seguridad que rodeaba al disidente. El general soviético Pavel Sudoplavov afirmaría después en sus memorias que África llegó incluso a proporcionar un plano de la casa al comando que protagonizó el primer intento de asesinato. Otros testimonios atribuyen esa información a un guardaespaldas americano de Trotsky, Robert Sheldon Harte. La verdad exacta sigue siendo un objeto de debate entre los historiadores. Lo que no ofrece dudas es que su implicación en la operación era real y profunda. A finales de 1938, cuando se supo que el agente soviético Orlov había desertado y podía delatar a los miembros de la red, África abandonó México precipitadamente. Regresó a España, siguió implicada en los últimos coletazos de la Guerra Civil y después viajó a Francia. En París realizó otra operación que resume bien su temple. Se infiltró como limpiadora en la sede de la Gestapo y, mientras una compañera entretenía al vigilante, ella copió documentos con las listas de personas que iban a ser detenidas. Sin red de seguridad, sin posibilidad de escape si algo fallaba, con una sangre fría que sus superiores en Moscú debían de observar con admiración creciente. En junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, y en pocas semanas las tropas del Tercer Reich avanzaron en profundidad por territorio soviético. Ucrania fue uno de los primeros territorios en caer. Y fue precisamente allí donde África de las Heras vivió el capítulo más físicamente duro y peligroso de toda su vida. En 1941 viajó a Moscú, recibió un cursillo acelerado de enfermería y fue integrada en una unidad especial del NKVD, una brigada de infantería motorizada diseñada para el sabotaje y la guerra de guerrillas en territorio enemigo. Tras un entrenamiento intensivo en tácticas de combate, comunicaciones y supervivencia, se preparó para ser lanzada detrás de las líneas alemanas. Imaginad la escena. Una mujer española, de 30 y pocos años, salta en paracaídas sobre los espesos bosques de Ucrania. En plena noche, en invierno, con temperaturas que podían descender a 40 grados bajo cero. Al otro lado de los árboles, las tropas del Wehrmacht y las SS, y ella, con el seudónimo de Yvonne, aterrizando en medio de aquella oscuridad para incorporarse al destacamento guerrillero conocido como los Vencedores. Una unidad legendaria comandada por Dmitry Medvedev. El papel de África en aquella unidad fue el de radiotelegrafista, lo que en el argot de la NKVD se llamaba violinista.
Una función que sonaba casi poética, pero que en la práctica era una de las más peligrosas que se podían desempeñar. Su trabajo consistía en mantener el vínculo de comunicación entre los guerrilleros que operaban en los bosques y el mando central en Moscú, transmitiendo mensajes cifrados con información de vital importancia sobre los movimientos de las tropas alemanas que alimentaban el frente del Este. El problema es que los alemanes sabían perfectamente que en aquellos bosques había alguien con una radio, y habían desplegado unidades móviles de detección, los Funkawert, que rastreaban sin descanso las señales para triangular la posición de los transmisores. Cada vez que África pulsaba la llave del Morse, el reloj empezaba a correr. Debía transmitir el mensaje completo y desaparecer antes de que las patrullas alemanas localizaran su posición. Vivió durante meses en búnkeres subterráneos, enterrada literalmente bajo tierra helada de Ucrania, comiendo lo que podía, durmiendo cuando era posible, siempre en alerta. Pero las comunicaciones eran solo una parte de su labor. Su unidad apoyaba también las operaciones del célebre espía soviético Nikolai Kuznetsov, que actuaba disfrazado de oficial alemán y que con la información que les llegaba desde los bosques fue capaz de cometer algunas de las acciones más audaces de toda la guerra de partisanos. Los vencedores saboteaban vías férreas, organizaban emboscadas, informaban de los movimientos de las tropas hacia Stalingrado, y África estaba en el corazón de todo aquello. Y en ese tiempo, ella misma tuvo que tomar decisiones de vida o muerte. Se descubrió la traición de un guerrillero que estaba pasando información a los alemanes. África fue quien le disparó en la nuca. No hay en los documentos que describen este episodio ninguna palabra de arrepentimiento, ningún signo de duda. La causa lo requería, y ella había construido su vida entera alrededor de esta causa. En abril de 1944, cuando el Ejército Rojo ya había comenzado a reconquistar Ucrania y el frente se desplazaba hacia el oeste, África regresó a Moscú. Tenía 35 años y había sobrevivido a 3 años de guerra de guerrillas, en condiciones extremas, y llegaba convertida en un oficial curtida en el combate más brutal de la historia del siglo XX. La Unión Soviética lo reconoció con 4 condecoraciones: la Orden de la Estrella Roja, la Medalla del Guerrillero de Primer Grado, la Medalla de la Defensa de Moscú y la Medalla de la Victoria. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó en Europa en mayo de 1945, para África el trabajo no había hecho más que comenzar. En enero de 1946, con el nombre en clave de Patria y la nueva identidad de María Luisa de las Heras, fue enviada a París. Allí se estableció como modista de alta costura, un negocio que tuvo bastante éxito y que le permitía moverse con naturalidad entre la burguesía y los círculos intelectuales sin levantar la más mínima sospecha. En París conoció a Felisberto Hernández, un escritor uruguayo de creciente reputación literaria, intelectual de gustos refinados, de ideas abiertamente anticomunistas y profundamente enamorado de aquella mujer española tan elegante, tan culta, tan misteriosa. Felisberto no podía saber, que la historia de amor que estaba viviendo era también una operación de inteligencia diseñada en Moscú, con un objetivo muy concreto: conseguir que él se casara con ella, le proporcionara la ciudadanía uruguaya y le abriera las puertas de la sociedad montevideana. Así fue. En 1948 contrajeron matrimonio y se trasladaron a Montevideo. La elección de Uruguay como base de operaciones no fue casual. Moscú la había seleccionado estratégicamente. Era el país conocido entonces como la Suiza de América, una democracia estable, neutral y de perfil geopolítico bajo, que mantenía relaciones diplomáticas con la URSS y que estaba completamente fuera del radar de las agencias de inteligencia occidentales.
Nadie iba a buscar en Montevideo al centro neurálgico del espionaje soviético en todo el continente americano. Y eso fue exactamente lo que África construyó allí. Tras obtener la ciudadanía uruguaya, en 1956 se separó de Felisberto, que nunca supo la verdad sobre su esposa. El escritor, que murió en 1964 sin conocer jamás la identidad real de aquella mujer por la que había sentido un amor tan profundo, dejó cartas desgarradoras sobre su separación. África, mientras tanto, ya había pasado página. Tenía trabajo que hacer. Abrió una tienda de moda en la ciudad vieja de Montevideo. Se integró en los círculos intelectuales de la ciudad. Se ofreció como modista a familias de la élite uruguaya. Esa cercanía a las casas de las familias prominentes no era inocente. Le permitía acceder a información, identificar potenciales colaboradores y construir una red de contactos que nadie habría asociado jamás con el espionaje soviético. La escritora argentina Laura Ramos, que de niña conoció a África, la recordaría décadas más tarde como una mujer encantadora, elegante y discreta. Pero en su apartamento había una radio de onda corta oculta con la que transmitía información cifrada directamente a Moscú. Era la primera vez que los soviéticos disponían de una comunicación estable y regular con aquella zona de América, y desde ese punto de enlace, África coordinaba una red que se extendía por todo el cono sur: Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador. Su método para dotar a los agentes soviéticos de documentación infalible era macabro en su ingenio. Visitaba cementerios del interior de Uruguay, localizaba las tumbas de niños que habían fallecido a temprana edad, obtenía sus actas de nacimiento en los registros civiles y fabricaba con ellas identidades falsas, pero absolutamente auténticas, documentos que ninguna autoridad podría rechazar porque habían sido emitidos por el propio Estado. Con este sistema, cualquier agente que llegara a Uruguay antes de desplegarse en otro país del continente salía de allí con una identidad perfectamente sólida, y todos esos agentes pasaban primero por ella. En 1953, Moscú envió un agente italiano llamado Giovanni Antonio Bertoni, cuyo alias era Marco, para trabajar junto a África. Tras el divorcio de Felisberto, el KGB ordenó que se casara con Bertoni. Juntos consolidaron la red, chantajearon a un político uruguayo, capturaron a un funcionario de la embajada española en Montevideo como fuente de información y colaboración activamente con la red de los agentes soviéticos en Estados Unidos dirigidas por el agente británico William Fisher, conocido en el mundo del espionaje como Rudolf Abel. Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, Uruguay adquirió aún más importancia como nodo de la estrategia soviética en el hemisferio occidental. Montevideo se convirtió en punto de tránsito para agentes cubanos, en canal de comunicaciones entre Moscú y La Habana, en base para operaciones conjuntas que buscan contrarrestar la influencia estadounidense en América Latina. Se le atribuye incluso haber transmitido información relacionada con la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, el famoso fracaso de la CIA que consolidó el régimen de Fidel Castro. Bertoni murió en 1964, víctima de un síncope cardíaco, aunque no faltaron los rumores que apuntaban a algo más oscuro. Algunos testimonios insinuaron que, cuando él comenzó a mostrar dudas sobre el comunismo soviético, África había resuelto el problema a su manera. Nunca se probó nada. Pero el patrón de su vida hacía plausible cualquier cosa. En 1968, después de casi 20 años de operaciones ininterrumpidas desde Uruguay, África de las Heras regresó a Moscú sin haber sido jamás descubierta. Lo que dejaba atrás era una de las operaciones de espionaje más exitosas y duraderas de la Guerra Fría. En Moscú, África no se retiró. Se convirtió en instructora de las nuevas generaciones de agentes de la KGB.
especialmente de aquellos que iban a ser destinados a países hispanohablantes o América del Sur. Su experiencia era un tesoro incalculable. Décadas operando en el mundo occidental, bajo identidades falsas, en condiciones de máxima exposición y sin haber fallado ni una sola vez. Una de sus alumnas, cuya identidad ha permanecido protegida, fue entrevistada en el 2009 por el periodista ruso Nikolai Dogoplov, que la describió como una joven bella, vestida con buen gusto y peinada elegantemente. Lo que esa alumna dijo sobre África merece ser expuesto en este podcast. Nosotros, los jóvenes que estudiamos con África, la adoramos. La visitaban a menudo españoles y partisanos. A ella realmente le encantaba la gente, la comunicación, las discusiones, las canciones. Cuando mi marido y yo nos fuimos de vacaciones, la llevamos con nosotros y vivió en nuestra casa. Mis hijos se convirtieron en sus nietos. Cuando yo estaba lejos y ella ya estaba gravemente enferma y se dio cuenta de que no nos veríamos, me regaló una pulsera a través de un ser querido. Esa imagen de una anciana que distribuye joyas entre sus hijas antes de morir contrasta de manera extraña y poderosa con la imagen de la guerrillera que disparó en la nuca a un traidor en los bosques de Ucrania, o con la de la espía que utilizó a un escritor enamorado como cobertura de una operación de inteligencia. Pero todas estas imágenes son la misma persona. En 1976, África recibió la Orden de Lenin, la máxima condecoración de la Unión Soviética. Continuó en activo hasta 1985. Murió el 8 de marzo de 1988, el Día Internacional de la Mujer, como si incluso el azar quisiera subrayar la singularidad de su historia. Fue enterrada con todos los honores militares en el cementerio de Kavonsaye, en Moscú. En su lápida aparece su foto, la fecha de su nacimiento y su muerte, el texto ruso que le identifica como Coronel África de las Heras, y la única palabra en español, la misma que había elegido como nombre en clave hace décadas. La misma que resume todo aquello por lo que había vivido, mentido, arriesgado y matado. Patria. ¿Qué fue de África de las Heras? La respuesta depende del lado del que se mire. Para la Unión Soviética fue una heroína, un modelo de lealtad y eficacia, la mejor prueba de que era posible construir una red de espionaje invisible e imparable en el corazón mismo del mundo occidental. Para muchos españoles del exilio fue una de las suyas, una republicana que nunca se rindió y que siguió combatiendo al fascismo a su manera, en la sombra, con las armas que tenía. Para quienes valoran por encima de todo la democracia y la verdad, fue también un agente de una dictadura totalitaria, que no dudó en instrumentalizar personas, en fabricar identidades, en participar en asesinatos políticos. La historia rara vez se presenta en blanco y negro, y la de África de las Heras, menos que ninguna. Lo que es innegable es que fue un ser humano que vivió fuera de los límites ordinarios de lo que se considera posible, que saltó en paracaídas sobre Ucrania, que se convirtió en el centro neurálgico del espionaje soviético en América Latina durante 20 años, que lo hizo sin ser descubierta, que lo hizo sola, en continentes extraños, bajo nombres que no eran los suyos. Una mujer que acabó siendo coronel en Moscú y cuya tumba lleva escrita en español la única palabra que ella eligió para definirse: patria. En este podcast he contado con la colaboración de Pepe y Violeta, los nuevos Pedro Pablo Ayuso
y Matilde Conesa del siglo XXI. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.